Bienvenida a la 39ª edición de Festival Arlequino. Hoy nos encontramos con el director y guionista de la película La ciudad de las fieras, Henry Rincón. Hola, buenas. Hola Ana, ¿cómo estás? Y saludos a todos. Acá súper pendientes de conversar un poco alrededor de la película. Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu día? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Todo, viviendo ya un poquito la post-pandemia, pero igual con mucha lejanía. Sería lindo estar allá compartiendo el Mm, festival sí, y hablando con la gente, pero bueno, pero hace bueno, parte de la nueva realidad. sí, sí, sí. Hoy nos encontramos por aquí. Tu película, tu nuevo filme, parece, es que de lo que he leído, es una película bastante personal, ¿no? Se puede llamarla un homenaje que tú hiciste para tu abuelo, ¿sí? Sí, digamos que esta sí es una película mucho más personal desde la base, desde lo que me inspiró en Ujú, escribirla y contarla. Y sí tiene como un homenaje póstumo a, digamos, a unos personajes muy puntuales. Uno es mi abuelo, ujú, ujú. que digamos que siempre tuvimos una conversación pendiente entre abuelo y nieto. Nunca la tuvimos, él murió y yo quedé como con esa inquietud o ese sinsabor de algo que nos faltó por decirle y digamos que la conversación la tenemos en la película precisamente. Y también es como un homenaje a las víctimas que se han tenido acá en Colombia, que son líderes sociales y que han caído muertos por la violencia que nos Ujú. corroe, que nos persigue. Entonces sí hay un homenaje de por medio en la película, incluso al final en los créditos aparece el nombre de mi abuelo, Sí, su ya, fecha de sí, sí, nacimiento sí. y eso. Ujú. Bueno, y dime, ¿cómo es involucrarse en un proyecto tan personal a lo largo del rodaje? ¿Eso durante el trabajo te ayuda de alguna manera o puede, no sé, parecer un peso en algún momento? Yo creo que uno carga como con dos cosas. Uno, con la libertad de, no sé si la palabra sea hacer catarsis, pero es como sacar esas emociones que Ujú, uno ujú, tiene un ujú, poco guardadas. Entonces la película sirve en cierta medida como ese puente de comunicación. Pero cuando estaba rodando algunas escenas, que eran escenas o momentos muy personales que yo había vivido o desde la mm, pérdida de un amigo, de un familiar, sí me quedaba un poco como con esa carga emocional del momento. Y ya al momento de postproducirla, creo que la película tiene un corazón muy bello y tiene como tiene algo muy genuino y cuando las cosas tienen como esa verdad de por medio, pues conectan con el público y es un poco lo que ha pasado. Una película tan de acá de Medellín, tan de Colombia, con ese lenguaje tan coloquial ujú, sí, y sí, tan sí. de nosotros, cómo logra conectar con gente y con un público en tu país, en Italia, en España, en otros hemisferios. Entonces ha sido muy bonito ese proceso. Sí, lo que dijiste de Colombia, porque en una peli aparece una frase que Medellín es una ciudad de los contrastes, ¿no? Pero también se puede notar que no solo la ciudad es de los contrastes, pero también el país entero, ¿no? Em, Sí, total, somos un país con unos contrastes y con una polaridad muy diversa. Es decir, acá la gente que viene y que no conoce Colombia se maravillan por las riquezas naturales, por el color, por la ujú, alegría de su mm, gente y de todos, pero también hay una violencia, hay unas guerras que se han vivido que igual desde el lado de ustedes también la guerra genera unas secuelas y que creo que hoy en día también ustedes están viviendo como una situación complicada en términos de la frontera y demás. Acá en Colombia no es tan distante el tema de la frontera con Venezuela, la violencia acá es un tema muy complicado, aquí los líderes sociales no pueden opinar porque obviamente hay como un manto que los persigue, que es un poco la muerte. Entonces ujú. es un lugar de contrastes. Amo mi país, amo mi ciudad, pero también me toca decir que tiene cosas buenas y también tiene cosas malas. Y parte de la película también es reconocernos, mirarnos a los ojos y saber que hay una forma de encontrar un camino y, no sé, formar un país donde todos quepamos. Sí, 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 sí. Y hablando de una forma, de una manera
es que no sé si aceptar, pero estar en esa realidad. Es que para el protagonista de tu peli, esa manera de, no sé, de escapar, de también de combatir la violencia, ¿no? Son las batallas callejeras que él hace de rap. Y he leído que es un fenómeno que sí que existe en Medellín. Sí, y Sí, sí. ¿Y me podrías decir que es algo característico de Medellín o de otras ciudades de Colombia también? ¿Cómo es eso? sí, digamos que en términos musicales hay una cultura del hip hop muy arraigada y muy fuerte, desde el graffiti, desde el freestyle, pero también desde la improvisación, que son esta modalidad de las batallas de gallos, como se Ujú, conocen, o batallas de improvisación. Y digamos que en varias ciudades acá en Colombia tienen como estos encuentros, Medellín, Cali, Bogotá, Pereira, en fin. Y es la forma en que los chicos han encontrado de tener una postura social, una postura de ujú, país, una postura de construcción, una postura también como de, de manifestarse con lo que no están de acuerdo. ujú, Entonces, claro, eso hace parte un poco de lo que nos hace y muchos de los jóvenes entran ahí huyendo de la violencia, encontrando en ujú, el arte y en la música una salida. ujú, Entonces, sí es una constante lo que sucede acá en Medellín. ujú. ¿Y cómo encontraste el actor? Porque parece Ah, que... Brian, mejor conocido como Tato, lo encontramos y lo encontré en estas batallas callejeras de improvisación. Ajá. Digamos que en el casting todos los actores son actores no formados, es decir, actores naturales. Solo hay dos actores, creo que son los adultos que son profesionales. Entonces yo necesitaba encontrar actores con mucha verdad, muy genuinos, que tuvieran esa carga emocional. Entonces me interné en estas batallas durante 6 meses. Iba cada 8 días a diferentes batallas y en varias de estas me encontraba con este personaje. Y era el personaje que era el diferente, era el que discutía, el que improvisaba más regular, no era el mejor y tenía como una carga muy fuerte de lo que ha vivido en la vida. Entonces, como que eso me llamó mucho la atención. Hicimos un casting general donde habían casi 15 opciones de tatos. Después fuimos filtrando hasta que yo me decidí por él, pero desde un principio me llamaba mucho la atención, me atraía él como personaje. Entiendo. Y también tengo una otra pregunta del rodaje mismo. ¿Cuál de las escenas para ti fue más desafiadora de rodar? ¿Te acuerdas? La más desafiante de rodar. Me costó mucho la muerte de Pitu, la Mm, muerte del chico, me costó mucho, la sufrí mucho sí, es que porque por la carga, fue un es momento que muy personal, fue un momento muy así. personal porque Ujú, en mi adolescencia muchos de mis amigos los mataron, ¿sí? ujú, Entonces, ujú, como que yo en la película mato simbólicamente muchos de los amores, mato el amor con la mujer, con la pareja cuando la crespa tiene que huir, tengo esa muerte simbólica también como de las mujeres, de la familia y ya la muerte violenta, que es como esa muerte de la amistad. Entonces, esa escena en particular, o por lo menos toda esa secuencia de lo que era la muerte y el duelo de Pitu, ujú. uy, me costaron mucho Sí. sentirlas, llevarlas, porque no sé si la palabra sea sufrirlas, pero me conectaba mucho con la emoción en esos Ujú, momentos y el resultado finalmente es una carga de emociones y de sentimientos muy, muy ujú, fuerte, porque yo creo sí. que le arruga el corazón a todo el mundo. Todo el que ve esa secuencia le arruga el corazón. Sí, sí, es un llanto de dolor, pero es la reacción de lo que nos rodea, pues así Sí. es, así luego es el arte, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por responder a todas esas preguntas. Gracias de corazón. No, Ana, yo feliz, de verdad que estaba muy entusiasmado con el festival por la experiencia vivida hace unos años, Ujú, entonces mucho mejor poder conversar contigo porque es bueno cuando uno
reconoce a la persona después de tantos años, y que todavía sigamos hablando de cine y de las Ujú, historias y ujú, eso me parece muy atractivo, muy apasionante. Entonces, nada, muchas gracias por el espacio, Ana, y siempre, siempre dispuesto a colaborar con el festival. ujú. Muchísimas gracias. Adiós. Vale, chao. Bueno.